Bueno, hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una entrevista que seguramente ya la habían visto en memes, en diferentes comentarios. La verdad, yo tengo que fanear. Aquí estoy sumamente contento de tener la oportunidad de platicar con hermano, qué gusto. Qué gustazo, güey. Placer. De verdad que qué chingón. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy muy emocionado de estar aquí contigo. No, hombre, igualmente platicar con alguien como tú que siempre es tan interesante y te mete en temas tan cool. Está chido. Ojalá cumpla las expectativas. Sí. Oye, como te había platicado un poquito fuera de cámara, la intención de esta conversación es que la gente pueda entender un poco de cómo piensas, o sea, qué hay por detrás de ti, además de obviamente tu talento, tu carrera, la repercusión que has tenido en el medio, la influencia que has ejercido también sobre otros artistas y demás, que me parece que tu legado es sumamente loable. Gracias. Tener un espacio también para platicar un poquito sobre cómo piensas sobre el mundo. De hecho, el formato se llama ¿Por qué crees lo que crees? Okay. Entonces, tal cual, son preguntas libres y pues por ahí nos vamos a ir desviando y seguramente la conversación se va a ir dando naturalmente. Buenísimo. ¿Va? Empezamos con un tema que es controversial, pero siempre muy platicado. ¿Qué significa la libertad para ti? ¿O cómo definirías libertad? La libertad es un tema bien interesante. Complejo, tiene varios como ámbitos, digamos, en mi mente al menos. La libertad dentro del asunto social, dentro de la cuestión donde nos movemos con la gente que convivimos, en la ciudad o el país donde estamos, ¿no? Hay como una libertad que existe solamente dentro de ciertas reglas. Ya. Que para mí la libertad es como un juego que se construye a partir de que existen reglas del juego y uno es libre dentro de las reglas del juego. En el momento que no hay reglas, pues tampoco hay libertad porque no hay nada con qué comparar tu acción, contra qué, ¿no? Contra qué te comparas. Entonces es interesante porque son las reglas sociales y dentro de esas reglas, qué tan capaz eres de moverte sin tropiezos o sin obstrucción, ¿no? Y yo siempre digo que el valor más grande que hay es la libertad y siempre digo que la manera de mantener la libertad o conservarla es no tener deudas. Creo que las deudas, sean morales o sean emocionales o sean económicas, reducen tu libertad y te van constriñendo tu espacio de movilidad, ¿no? Ya sea si tienes deudas sociales, por ejemplo, eres un criminal, te persigue la autoridad, te persigue la policía, te persiguen tus oponentes del otro grupo criminal. Entonces tu libertad se reduce a un espacio muy pequeño, tienes que estar protegido con guardias y encerrado donde no te ven, ¿no? Si tienes deudas emocionales, la gente te empieza a dejar solo, empiezas a perder la confianza de las personas, te empiezan a no invitar a los lugares, a no llamar, ya no eres requerido, ¿no? Si eres una persona que lastima a los demás, Entonces, todo eso son deudas. Me parece que la vida pasa mucho por el rollo de evitar tenerlas, ¿no? Soy una persona que no debe. Inclusive, si le debes al banco, pues tu libertad también se reduce. Adiós. No puedes contestar tu teléfono, porque en cualquier momento va a ser un cobrador o alguien en tu puerta que te va a estar tocando. Y esa falta de libertad también se transfiere inclusive a tu familia, ¿no? Tus propios hijos, tu pareja, tus familiares cercanos, tus amigos empiezan a sentir tu falta de libertad porque a ellos también les empieza a llegar esta persecución. Como que el universo en general te comienza a perseguir cuando empiezas a tener deudas y eso reduce tu libertad, ¿no? Que un poco la libertad es esa posibilidad de no deberle a nadie y por lo tanto estar tranquilo, al menos de conciencia, para poderte mover en donde estás, ¿no? Está muy bueno el inicio, ya me detonan varias ideas. Lo que pasa es que, desde la manera como lo planteas, parece que estás primero en contra de una idea abstracta como de libertad natural, sino que dices, no, pues la libertad es contingente a la existencia de reglas, ¿no? O sea, la libertad existe dentro de un juego, este juego de, pues, nomenclaturas positivas del derecho, ¿no? Entonces ahí estoy completamente de acuerdo, tengo la misma postura que tú. Y la segunda manera como lo dices, está interesante el formato, porque, la siguiente pregunta iba a ser si querías en libre albedrío, de que más allá de que definas o no libertad, si crees que somos libres de acción. O sea, somos libres de actuar, actuamos completamente en libertad. Y la manera como lo dices, y me encantó que lo hiciste con esta metáfora de la deuda, es que la libertad, o sea, a lo mejor es una libertad pero no es completamente libre sino que, o sea, tienes como un pasado que te condiciona, condiciones preexistentes a ti que limitan tu libertad y tú puedes de alguna manera ver cuántas piedras traes colgadas para ver hacia dónde puedes apuntar hacia el futuro. Entonces crees en una libertad hacia el futuro, pero entendiendo que el pasado te condiciona. Sí, el pasado te condiciona, tus acciones te condicionan, inclusive las acciones de tus antepasados a veces también te condicionan. Justo, sí, pues. Y no nada más eso, también creo que tu pertenencia a un sistema biológico, porque cuando veo un documental y veo a las abejas o veo a las hormigas y me da como a veces pienso, ¿qué pasa si una hormiga o una abeja pensara
que es independiente del sistema. Sí, ¿no? a ver. Sería una abeja muy ingenua. Sí, ¿no? fatal arrogancia, ¿no? Ilusa, ¿no? Sí. En realidad ella pertenece a un sistema y todo ese sistema forma un gran cuerpo que necesita a todos sus miembros. Unos tienen ciertas funciones, otros otras. Entonces, en el caso del ser humano, sí somos una especie animal mucho más sofisticada. Pueden decir algunos, pueden tener algunos sus opiniones, sus resistencias, pero somos muy sofisticados, al menos a nivel de pensamiento, de conciencia, de nuestra manera de percibirnos en este mundo, pero seguimos perteneciendo a un sistema global que es la raza humana, la especie humana, y dentro de esa especie humana también hay cosas que no te permiten una libertad, digamos, aislarte, absoluta, ¿no? Claro, o sea, claro. Tienes una libertad siempre relativa a el otro miembro de la especie que está al lado tuyo, tu vecino, tu compañero de la escuela, sí. el policía, los que ya fallecieron, los que fallecieron, sí. los que acaban de nacer, todo eso. Por eso hay temas tan importantes y todo tiene que ver con los derechos, ¿no? O sea, los derechos de los tuyos contra los de los demás, claro. Y en dónde empiezan unos y dónde acaban otros. Entonces, la libertad siempre tiene que ver con tu lugar dentro del sistema, sistema de tu misma especie animal. Te tocó nacer humano. El humano tiene una cierta característica, digamos ya zoológica, ¿no? De cómo se comporta. Y dentro de esas características hemos diseñado diferentes esquemas en diferentes sistemas, ya sea políticos, religiosos o de organización. Pero se guarda siempre una correlación entre los miembros. Sí, o sea, una proporcionalidad entre las equivalencias, las responsabilidades y demás. Fíjate qué interesante, Leonel. Ahorita que decías, y me parece interesante porque también lo dijo Emilio Marcos en la entrevista que tuve antes, y me parece, digo, los mexicanos tienen esta frase, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y la manera como lo planteaste, o sea, como que está casi implícito en tu manera de formularlo, como, pues digo, tú tienes tu proyecto y tu proyecto de vida va eventualmente, pues, empalmarse o chocar o en paralelo con otros proyectos, ¿no? De otros individuos. Sin duda. Y las reglas o el sistema de derecho está ahí para articular las relaciones entre los diferentes proyectos y sus eventuales fricciones para que podamos coexistir como sociedad. Absolutamente, ¿no? La ley... Justo veníamos comentando un poco en el auto de la existencia de la ley, porque hay como intrínsecamente ciertos comportamientos naturales al ser humano. ¿Como cuáles? O sea, ¿qué dirías que es comportamiento natural del humano? Pues, por ejemplo, un sentido de subsistencia, ¿no? Eso me parece como natural. Y dentro de ese sentido de supervivencia viene también un sentido de sacar provecho. O sea, trataré de, en la medida que pueda, sacar provecho de mi realidad o mi situación. Algunos cruzan la línea de sacar provecho dañando a los demás. ¿Te refieres a algo así como maximizar ganancias, minimizar sufrimiento? Sí, básicamente. Creo que el ser humano siempre busca lo más posible tener la mayor ganancia con el menor sufrimiento. Tú lo acabas de decir muy bien. Y creo que eso puede, si no está regulado, caer fácilmente en lo que le llamamos un crimen o una falta, ya sea penal o de diferente tipo, ¿no? Porque si en tu intento de maximizar tu ganancia lastimas a otro, que es muy, muy fácil hacerlo, ya sea robando, mintiendo, haciéndole una estafa a alguien, ahí tiene que entrar la ley para regular este instinto natural de que te vaya mejor, ¿no? De que puedo darle algo mejor a mis hijos, puedo tener a lo mejor mi casa un poquito más grande, puedo vestir ropa que a lo mejor me abrigue mejor, comer comida a lo mejor de mejor calidad. Para eso necesito más dinero, o más lo que sea que en ese momento se esté usando como moneda de cambio. En este momento del mundo se usa una cosa que llamamos dinero, que es... Luego entramos en ese tema de qué es el dinero, pero ¿cómo consigues el dinero y de qué manera? A través de la competencia. A través de esa competencia tiene que estar regulada. Tiene que ser en lo mayor posible leal. Si no hay regulación, puede haber una escalada en la deslealtad, ¿no? En esa búsqueda de ese recurso. Está bien interesante porque implícito en tu discurso hay muchas cosas como, por ejemplo, lo que estás escribiendo de alguna forma está muy cercano a la ética protestante de la fundación del capitalismo en el siglo XVIII. O sea, el ser humano tiene esta, como tú decías, ¿no? Esta necesidad intrínseca de maximizar las ganancias, minimizar los sufrimientos, de acumulación, de hacer un choque o equivalencia con el proyecto de los otros. Tiene que haber un mecanismo o un ajuste que permita que, de nuevo, que exista competencia dentro del mercado, pero sea una competencia que produzca beneficio y no produzca detrimento, ¿no? O sea que... Pero pues lo raro es que en práctica
dijeras, no, pues las leyes están ahí para proteger que la competencia sea digna, ¿no? Pero pues, raramente es así. Sí, o sea, raramente es así. O sea, realmente la competencia que se da en el mundo real es muy injusta, ¿no? Hay una competencia injusta, también depende de los niveles donde se dé la competencia. Mientras más alto es el nivel, más injusta es. Completamente. Porque mientras más pongas en riesgo el gran poder o el gran capital, más te vas a enfrentar a que esas leyes están pues ya más manipuladas y menos accesibles, Sí, ¿no? totalmente. Sí hay, creo que un espacio social en cierto nivel social en el que es más justa, digamos, la competencia. Más pareja. Más pareja. Sí, no justa, pero pareja. No completamente, nunca. Sí. Porque siempre el que tiene más poder abusa de otra de las características intrínsecas del ser humano, que es ser proclive a ser corrompido. A la corrupción. ¿no? O sea, cuando decimos corrupción, que lo decimos como un tema así como tabú, estamos hablando de algo que es corromperse, ¿no? Que de ahí viene la palabra corrupción, ¿no? Cómo corrompo a alguien. Y es muy fácil corromper a alguien porque el ser humano tiene un montón de necesidades y de carencias. Entonces, si yo le ofrezco saciar esas carencias, lo puedo corromper. Lo puedo corromper con dinero, lo puedo corromper con promesas, lo puedo corromper con poder. El ser humano cae fácilmente en la tentación de ser corrompido. Sí. Por lo tanto, de ser corrupto, como le decimos. Pero es algo muy humano. Y además, no es todo el tiempo. Ni es alguien que se corrompe una vez, es un corrupto. Me parece que tampoco podemos como ser absolutos en ese tema. Puedes en algún momento de tu vida cometer un acto de corrupción y eso no te vuelve un corrupto, ¿no? O sea, a lo mejor en ese momento tuviste una debilidad, en ese momento te equivocaste. O una necesidad. Una necesidad, puedes decir, híjole, eso no debe haber hecho, no lo voy a volver a hacer. Hay actos de conciencia, hay actos de... También el ser humano tiende a pensar y a veces a arrepentirse de cosas que le molestaron o le hicieron sentir incómodo. Entonces es un tema muy complejo, pero definitivamente donde hay más poder y más dinero, es mucho más fácil corromper. Tienes todas las herramientas para poder corromper. Claro. Y al corromper, pues la ley se diluye, desaparece. Sí, y digo, históricamente también se ha instrumentalizado todo el aparato legal en nombre de los poderosos. O sea, porque son los que escriben las leyes y los que las mantienen, ¿no? Así es. Y en todos los sistemas, desgraciadamente, porque eso es lo que ha pasado, ¿no? Hemos visto que sistemas que han intentado cambiar la manera también han sufrido del mismo problema. Sí. La acumulación de poder en las cúpulas, la acumulación de corrupción en las cúpulas, igual del mismo de capital, el uso desmedido del poder para desaparecer a los rivales y a los oponentes, claro, para que la ley no se les aplique a ellos y sí a los que no tienen poder y dinero. Sí. O sea que aún cambiando el sistema, son características que siguen estando ahí, ¿no? Sí. Entonces, el tema no es si va a desaparecer o no esa característica humana, es cómo podemos regularla mejor. O sea, eres maquiavélico. O sea, en el sentido de que Maquiavelo es el que... Bueno, sí, yo creo que está más cerca de Maquiavelo en el sentido de que Rousseau es el que decía que el humano es bueno por naturaleza y hay que cuidar de esa bondad. Y Maquiavelo más bien era de que no. El humano es medio malo por naturaleza y hay que más bien limitarlo y ponerle todo un marco para que opere. Sí, creo que el ser humano es maleable. Y es moldeable, digamos. Y depende de las circunstancias que tiene, a cómo actúa, ¿no? Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Y tú puedes poner a una persona en ciertas situaciones de tentación y no cae. Y le aumentas la tentación y no cae. Pero llegando a un cierto punto, puede ser que después de tanto dinero, ya cae. O sea, entonces no era corrupto de aquí para abajo, pero sí es corrupto de aquí para acá. Sí, claro. ¿No? Entonces no es que seamos corruptos, pero cada quien tiene un umbral de corrupción. De resistencia, digamos, ¿no? De resistencia a la corrupción. De tolerancia. Y no sé si somos malos o buenos, pero sí tenemos esta posibilidad de cambiar nuestra forma de ser ante ciertas tentaciones. Y eso también tiene que ver mucho con lo que de niño en tu crecimiento recibiste en tu casa, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo entendiste la virtud, la moral, el bien y el mal? Sí, porque es muy importante lo que recibes en tus primeros años para determinar qué te va a parecer bien el resto de tu vida o no. Sí.
y cuánto sacrificio vas a hacer por no caer ante la tentación, ¿no? Sí, cómo se constituye tu super yo versus la resistencia que puedas hacer al ello, a la demanda. Está después, terrible. qué tanto estás dispuesto a caer en el goce. Sin duda. Cómo juegas con tu propio deseo. Sí. Lacan y Freud son de mis temas favoritos del mundo. Pero regresándome un poquito, quería preguntarte sobre la idea de libertad. Entonces, hablamos sobre esta noción de que, sí hay una libertad hacia construir, pero hay toda una serie de condiciones que de alguna manera imposibilitan la libertad, ¿no? Hay una frase de Spinoza que me encanta que es la libertad es la ignorancia subjetiva de las causas que nos condicionan. Ok. Entonces, está bien interesante porque la manera como lo plantea Spinoza es que hay casi una relación inversa entre conocer tu mundo material, tu entorno político, económico, cultural, histórico, familiar y tu sentimiento de libertad. Claro. ¿No? Porque uno se puede sentir muy libre porque no ve todos los hilos que lo atan. Por y a medida supuesto. que tú vas entendiendo los hilos que tienes atados, puedes ejercer tu libertad de una manera distinta. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti personalmente? O sea, de ir entendiendo tu contexto, tus posibilidades, de dónde vienes y a dónde querías llegar. Claro. Yo creo que... hablando con el señor Spinoza muy a la distancia, el proceso inverso también es interesante, ¿no? Mientras más conozcas lo que te mueve y lo que te manipula, es más factible que tengas una libertad real. Claro. Yo le llamaría a la libertad del que desconoce una libertad ficticia. Sí. Una libertad ingenua, digamos. Spinoza estaría de acuerdo. Y la otra sería una libertad real, que probablemente es mucho más pequeña de lo que pensamos, pero al menos... esa sí es libertad. Esa es una libertad porque dices, ok, entiendo que vivo en este sistema social, vivo en este país que tiene estas leyes, vivo en esta familia, vivo en esta colonia, soy de esta raza, soy de este nivel social, vivo en este continente, ¿no? Todo eso va determinando cómo acciono, qué me parece correcto, qué me parece no correcto, dónde debo ser humanista según quiénes son los que están sufriendo alrededor de mí. Entonces eso me hace que yo sea... Con quien muestro empatía, una con cierta quien no. manera de humanismo, ¿no? De empatía. Entonces todo eso va haciéndote entender mejor que la libertad no es lo que pensamos. O sea, la libertad creo que no tiene que ver con el entendimiento lo más posible y no con la ignorancia, justamente. Entonces, se sufre dándose uno cuenta de todo en lo que uno no es libre. Sí. Se sufre, pero al mismo tiempo se agradece esa información porque te ayuda a ubicarte mejor en el lugar donde estás y probablemente tratar de reducir en la medida de lo posible la imprudencia que puedes cometer, porque te puedes volver una persona muy imprudente si no entiendes quiénes están sufriendo, cómo están sufriendo, quiénes controlan el poder, cómo lo controlan y empezar a tener opiniones al respecto que pueden sonar como muy insensibles y poco empáticas. Claro, a la situación de los otros. Entonces, ¿no? al menos eso te ayuda a que en una conversación, no siempre lo logro, pero a veces ayuda a que en una conversación pues no salga gente lastimada o arrastrada, ¿no? Sí. Por un comentario que hiciste, como una vez hice un comentario con una persona ahí al respecto de los republicanos y los demócratas y terminó todo muy mal. ¿Qué comentario hiciste? ¿Se puede saber? Sí. Estaba yo hablando e ingenuamente comenté que me parecía que en el fondo de todo, la búsqueda tanto de republicanos como demócratas era similar. Era un país que tuviera libertades, que tuviera un desarrollo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero en la mesa había una persona gay. Ok. Y le pareció que mi comentario era completamente insensible y completamente fuera de lugar porque me decía, los republicanos nos excluyen de la agenda del país. Política. Ajá. Y por lo tanto no puedes decir que los dos están en la misma búsqueda. Sí. Y entonces ahí, o sea, en ese momento dije, claro, estoy dejando fuera porque no entraba en mi mapa mental en ese momento. Hay ciertas personas que su percepción de los grupos de poder es distinta. No estoy representada. ¿no? Exacto, no están representados. Entonces me disculpé, obviamente. Y también eso me hizo reflexionar mucho al respecto de cómo seguir siendo muy atento a lo que estás diciendo y también tomar en cuenta todas las personas y sus características que están ahí.
Lo cual hace que cada vez puedas decir menos cosas, ¿no? Porque mientras más consciente estás... Sí, más difícil es hablar. Menos de las cosas que dicen caen como ciertas para todos. Claro. ¿no? Siempre va a haber alguien que no va a estar completamente de acuerdo o de acuerdo. Pero ¿no te pasa que después, casi dialécticamente, después llegas al punto contrario donde dices, bueno, pues si no hay manera de hablar sin ofender a nadie, tus opciones es siempre saber que vas a acabar ofendiendo a alguien o de plano no hablar? Sí, creo que si vas a ofender a alguien... aunque no sea tu intención. Claro. Sí. Tienes que estar muy, no puedo decir seguro, pero al menos lo más informado posible y que al decir eso sea más grande la ganancia que la pérdida, ¿no? O sea, si yo voy a expresar mi opinión y mi opinión va a herir a alguien, es porque realmente creo que necesito decir esto como para beneficio de la sociedad. Para lograr algo. Y ese beneficio es mayor al daño que le voy a causar inmediato que voy a las personas que no están de acuerdo. Sí. Porque si no, pues entonces se vuelve más bien un asunto de energía negativa, ¿no? Sí, o sea, sí. dañas más de lo que construyes. O de hacer daño de manera casi un poco intencional. arrogante, ¿no? Yo creo esto y lo digo aunque te lastime. Si yo soy honesto, si no les gusta... Sí, esta honestidad a veces que... Yo entiendo cuando un político, alguien está expresando su plataforma política y ofende a algunos... Dices, bueno, este hombre cree esta cosa y es lo que está proponiendo. Quiere hacer memes. Sí, pero es difícil. Hay que tener mucho cuidado con cuál es tu intención. Claro. ¿no? A la hora que opinas. A ver, y creo que... Y me parece interesante, digo, tú siendo músico y escribiendo de la manera que escribes y hablando de la manera que hablas... el lenguaje tiende a ser bastante escurridizo. Sí. O sea, el lenguaje se presta mucho para todos estos miles de dobleces, interpretaciones y recovejes y metáforas sobre doble metáfora y demás. Y la música es una manera de expresarte, a lo mejor de manera metafórica, diciendo lo que quieres decir, pero de la manera correcta. Sí, sirve para intentar como transmitir algunas ideas. No me meto mucho en asuntos políticos, sociopolíticos en mi música. No. El amor no es político. Lo he discutido un par de veces. El amor es interesante. Digamos que la mínima forma de la política es el amor, ¿no? Esa es la forma celular, digamos, de la política. Pero la gente normalmente no lo ve así. Porque muchas a mí me veces, parece profundamente político. Es muy político, sí. Y es muy político en la construcción también del tejido social, cómo se dan las relaciones amorosas. Va construyendo comunidades que pueden ser ultraconservadoras o liberales o de muchos tipos, dependiendo cómo se dan las relaciones amorosas y la concepción de qué es tener hijos, cómo es educar a los hijos y qué va a pasar, ¿no? Eso va a determinar cómo es esa sociedad y ese tejido se compone así. Entonces, si sanamos en el tejido de las relaciones interpersonales más próximas, es mucho más fácil sanar el tejido macro de la sociedad que si empezamos a intentar sanar un tejido macro, ¿no? Sin hacer el micro, ¿no? Sin hacer el micro. Creo que el trabajo es siempre desde lo más pequeño a lo más grande. Por eso cuando me hablan porque mucha gente me pregunta, a veces un poco con crítica y otras con simple curiosidad, ¿por qué no toco temas más sociales, ¿no? Que creen que podría yo ayudar más a través de esos temas. Y yo no creo eso. Simplemente no tengo esa creencia. Creo que muchos lo han intentado. Han hecho grandes canciones y muy bellos intentos. Pero creo que el resultado final es que no hubo un gran cambio en la política mundial gracias a la música y las lindas canciones. Sí. Pero sí probablemente lo hubo en esto que dices de la micropolítica, ¿no? Del amor, que está buenísimo. Y qué bueno que lo entiendas así, porque no todo el mundo está de acuerdo. No, a mí me parece que está... Y aparte está muy bien logrado, porque justo la idea es... A ver, yo soy materialista, ¿no? O sea, filosóficamente hablando soy materialista. ¿A qué me refiero con materialista? Me parece que la materia tiene una primacía y una autonomía sobre las ideas. Y a fin de cuentas, el lenguaje, el arte, la cultura son ideas. Y no son las ideas las que cambian la materia. Es la materia la que cambia las ideas. Entonces me gusta la manera como lo planteas de decir... Si nosotros trabajamos en los vínculos afectivos, en la responsabilidad afectiva, en la reconstrucción de la malla social, de la malla moral de la civilización, pues eso es una construcción material, ¿sabes? No es una promesa ideológica, no es Sunday Bloody Sunday, no. ¿Sabes? Es realmente trabajar oye, cuida los tuyos. Tal vez incluso es un cambio de perspectiva de combatir un individualismo sistemático y recuperar algunos valores más comunitarios. Sin duda, sin duda. Hay gente que necesita creer todavía en las relaciones, ya lo vemos la gente que viene a ver los shows y demás. Sí vimos un momento de gran individualismo. No puedo criticarlo porque sería como el clásico error del que ya se está haciendo viejo, de criticar a la nueva generación diciendo, en mis tiempos
era mejor. No, así podemos, no pasa nada. Y a veces parece que sí, o sea, dices, es que ¿por qué esta tendencia a la no responsabilización? O sea, no me quiero responsabilizar, ¿no? De un trabajo, de una propiedad, de una pareja, ¿no? Y eso me parece que no beneficia al desarrollo humano como tal, porque creo que la madurez de una persona proviene muchas veces del nivel de responsabilidad que pueda tener sobre las cosas. Y también a nivel social, el tejido familiar me parece primordial para la educación y para los valores que después van a tener los seres humanos que van a venir, y poder evitar desde muy temprano males como los que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Como la corrupción o como la tendencia a la corrupción. Claro, a la corruptibilidad. A la corruptibilidad que puede venir ya sea por la tentación de ahora que tenemos crimen organizado, o la tentación de un moche o de un soborno, de lo que sea que tú quieras. Sí, sí. Entonces eso se puede atacar, claquear en esos momentos tempranos, ¿no? Etapas tempranas. Entonces por eso sueno como antiguo, ¿no? O sea, la familia, el núcleo de la familia, esta responsabilidad de preservación. Pero es interesante, ¿qué se está buscando hoy, no? La autoindulgencia, ¿no? El placer rápido, inmediato, que se parece mucho a las redes sociales, al consumismo. Se parece muchísimo a cómo consumimos información. Que es swipe right, swipe left. Ok, ya me aburrió esto. No me comprometo con una película larga, no me comprometo con un libro largo, me comprometo con 20 segundos, con un minuto, y mientras me esté divirtiendo. Si no, le cambio, ¿no? Entonces, si las relaciones empiezan a volver así también, de muy poco, ahora sí que vida útil, attention span, como dicen los gringos, muy poca vida en aquel. Sí. Es muy peligroso porque pierden profundidad, pierden dimensión y nunca llegan a detonar lo que las hace realmente increíbles. Cuando tú ves una relación, por ejemplo, de señores que han vivido juntos por 30, 40 años, encuentras simbiosis, encuentras una capacidad de intercomunicación, un nivel de confianza. Ves cómo son los hijos de parejas que se mantuvieron juntos. Hay una unidad familiar que genera valores de comunicación, de que tienes alguien en quien puedes confiar y con quien puedes contar si tienes un problema. No genera esta sensación de soledad y depresión, de estoy solo en el mundo, ya no quiero estar aquí, sino tengo una familia, tengo un problema grave, voy a ir con la familia, ¿no? Tengo un para qué. Tengo un para qué, tengo un por qué. Entonces, me parece que es muy importante que tratemos de llegar al fondo de lo que las relaciones producen. Si nos quedamos en la superficie, solo generamos cosas muy pasajeras y con un valor que me parece en el momento pues agradable, como el placer, por ejemplo. Pero me parece que en la escala jerárquica de los valores es menor. Muy bajo. Es menor, ¿no? Estoy de acuerdo. Creo que hay una frase que me recordó ahorita mientras estabas platicando, que es una frase que para mí es de las que me cambiaron la vida, que es aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido a sus cuidadores. Okay. Y digo, para mí, sobre todo cuando fui papá, mi primer hijo tiene una enfermedad muy rara y fue mucho de lo que me detonó, gracias, y fue mucho de lo que me detonó estudiar y como que radicalizarme principalmente ideológicamente, ¿no? En ese sentimiento de los seres humanos valen por su capacidad de producir en el mundo. Pero hay muchos seres humanos que son incapaces de producir bajo la lógica actual, ¿no? Bajo la lógica del capital. Hay seres humanos improductivos. Y en muchas sociedades y en muchas civilizaciones los seres humanos no productivos no valen. Y justo esta frase me encanta porque voltea la escala de valor y dice, aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido a sus cuidadores. Absolutamente. Entonces, en una sociedad, el que cuida es el privilegiado. Absolutamente. No el cuidado. Entonces, es bonito pensar, y aquí la verdad es que ni siquiera creo que tanto es un tema de, ¿sabes?, progresistas contra conservadores o liberales contra republicanos, que me parece que muchas de esas dicotomías son bonitas en social espectáculo, pero en praxis y aún en teoría filosófica son muy anticuadas, que realmente no es un tema de, es que conservar o progresar, ¿no? Pero es que, a ver, la idea de la dialéctica de la historia es que aquellas cosas que funcionan se sostienen a través de los conflictos. Y en los conflictos se resuelven algunos antagonismos y algunos problemas, pero aquello que es superado no es abandonado en el basurero de la historia, sino que es integrado a lo nuevo como síntesis, ¿no? Entonces, qué bonito poder pensar, claro, no estamos diciendo que queremos que regrese la Inquisición o los valores tradicionales machistas de los 50, pero sí hay algo de la familia que funciona. Sí, y por lo tanto mi música lo que intento es
Ok, entiendo, hasta ahora la familia a lo mejor no ha sido lo que esperábamos. Hay muchos divorcios, las mujeres hasta ahora en gran porcentaje no se han sentido a gusto con su rol dentro de la pareja y cómo se les ha tratado y el control que ha tenido sobre la mujer, el hombre, digamos, en todo lo que tiene que ver con las relaciones. Entonces, en mi música lo que trato de hacer es emparejar lo más posible ese territorio, ¿no? Es decir, para mí las relaciones son así, son de confianza, de igualdad, de amistad. Codependencia. Sí, es una sociedad, una camaradería que se da parecida a la que tienes con tus brothers, ¿no? Con tus cuates. No, me acuerdo que le llevaba una canción a la compañía disquera hace muchos años que se llama Tu Mejor Amigo. Y decía básicamente eso, ¿no? Quiero ser tu mejor amigo. Y el cuate de la compañía de discos me decía, o sea, ¿es para tus amigos? Y le digo, no, es para tu pareja. Y el cuate me dice, no, pero ¿cómo? Pues, o sea, tu mejor amigo, pues, ¿o es tu pareja o es tu mejor amigo? Y esa concepción la tenemos muy, muy arraigada. No, tu pareja no es tu amiga o no puede ser tu mejor amigo porque es tu pareja. Entonces vienen otros asuntos que tienen que ver con el control, con quién tiene el poder, con quién domina a quién. Y en una amistad eso no funciona así. O sea, si tienes un amigo, pues no estás tratando de ver cómo lo dominas y lo controlas. Esto es mucho más horizontal. Entonces, todas mis letras y mi música tratan de generar una idea de eso, de horizontalidad, de una relación donde no está uno por arriba y uno por abajo, donde tiene que haber una dignidad dentro de la relación y un respeto, y darle un nuevo formato o intentar dar como ideas más modernas a cómo deben ser las relaciones para que el resultado de esas relaciones sea distinto al que hemos tenido históricamente, ¿no? Al menos hasta ahora. Claro. Creo que la solución no es abandonar las relaciones, es transformarlas en otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. Sí, claro, actualizarlas, ¿no? Actualizarlas. O sea, actualizarlas y preservar aquello que funcionaba y adaptar aquello que es necesario. Lo mismo podría decir de la religión. Sí. ¿Eres ateo o cuál es tu postura frente a la religión? ¿Crees en algo? Sí, creo que la religión también, como las relaciones, la solución no era abandonarla, era modernizarla, ¿no? Era actualizarla, era cambiar los conceptos. Yo obviamente me crié, digo obviamente porque pues, en este país el 90% de la gente es católica. Estudié en escuelas católicas toda mi vida y todos mis amigos también estudiaron ahí, ¿no? Algunos son más conservadores y más religiosos que otros son nada religiosos. Y yo me mantengo como en esta idea de que hay como conceptos arcanos, ¿no? Como conceptos arquetipos. Cuando decíamos Dios o decíamos los dioses en otros momentos. En los panteones griegos. Decíamos el cielo y decimos el infierno. Todos estos son como arquetipos, ¿no? Y esos arquetipos se tienen que renovar. En el momento que un arquetipo se usa como si fuera una realidad y no una metáfora de otra cosa o una analogía de otra cosa, se congela en el tiempo y deja de ser útil. En ese momento a lo mejor servían así los arquetipos, como es que si te portas bien te vas a ir al cielo y te portas mal al infierno y te vas a devorar los demonios. Si no, Zeus te va a embarazar. Zeus te va a embarazar. Funcionaban a lo mejor como métodos de control, donde había otro tipo de necesidades, donde la ciencia todavía no descubría lo que se ha descubierto ahora. Pero esos arquetipos me parece que siguen siendo útiles en el sentido de que podemos seguir hablando de generación de energía positiva, de que si tú generas acciones correctas, lo más probable es que tu nivel de libertad aumente, ¿no? Y eso se puede traducir en el cielo. ¿No? O sea, como mitos articuladores de la moral. Sí, eso es lo que... La religión está basada en eso. Todas las religiones, en realidad. Lo que pasa es que en el momento que las quieres usar como si fueran realidad y no mitos, como si realmente existieran las cosas que estás diciendo físicamente, así se te va a aparecer algo ahí enfrente. Claro. Empezamos con los problemas, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, pero pues acabo de ver el documental en Netflix de la física cuántica, o acabo de ver el documental en Netflix de tal cosa. Y eso no existe. O sea, ¿cómo concilio en mi mente la existencia de esto con la existencia de esto otro? Y se vuelve irreconciliable. Y en ese momento la fe también se vuelve muy, muy complicada, ¿no? Claro. Entonces la gente abandona. O sea, tú dices tratarlos directamente como mitos. Sí, absolutamente. Puramente como mitos. Son mitos que tienen una correspondencia en la realidad, digamos. Es como literatura. Es como literatura. Y que va avanzando en el tiempo según la ciencia va descubriendo nuevas cosas. Esos mitos se van adaptando a estos nuevos descubrimientos. Y ahora, inclusive
hay religiones, por ejemplo, más las religiones hindúes o las religiones budistas y demás, que sus mitos se parecen mucho más a la física cuántica que los mitos de la religión católica, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí te das cuenta que sus mitos están todavía mucho más subjetivizados para que no perdieran valor en el tiempo. Claro. Se preservan mejor. Se preservan mejor. Claro. Pues creo que lo que ha pasado acá, y que también es una crisis que tenemos muy seria, es que nuestros mitos no estaban subjetivizados, estaban demasiado concretos. Sí. Fueron mitos que fueron construidos como algunos valores modernos que trataban de usar demasiado la razón para la construcción, pero pues el problema es que no se sostienen, porque después de la posmodernidad y la caída de los mitos, pues pocos se sostuvieron. Sí, y al no sostenerse queda un vacío. El nihilismo, ¿no? Y este nihilismo que genera un comportamiento que no necesariamente es el más adecuado, ¿no? Que lo que la gente parece que está buscando ahorita son como mitos de los cuales sostenerse. Y lo interesante es que parece que estamos viviendo en un momento donde estamos en un centro comercial de mitos, ¿no? Está el mito de la meritocracia, el mito de los cristales, el mito de yoga. Y digo, cualquier cosa puede elevarse a nivel de mito. No estoy desmeritando ninguna de estas cosas. O sea, no estoy hablando mal del yoga directamente, sino que estas cosas se pueden elevar a nivel de mito. Y parece que la gente está tan desesperada de agarrarse de algo que creen las cosas fervientemente, ¿no? Sí, el ser humano necesita creer en algo. Y es muy peligroso que el ser humano no crea en nada. O sea, un animal humano que no cree en nada es muy peligroso. Es muy peligroso. Es un generador de violencia, es un generador de muchas cosas. O sea, el ser humano necesita creer en algo. Ahora, ¿en qué? ¿No? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Cada quien se genera una relación con lo metafísico, con lo divino, con como le quieras llamar. Y esa relación va a determinar también mucho de tu comportamiento en esta dimensión, en esta realidad, ¿no? Sí, sí. Cómo te comportas con la señora en la calle, con el señor en el metro, en el mercado. Si pagas o no pagas tus deudas. Tiene mucho que ver con esa relación con tus creencias. Y no necesariamente tiene que haber un castigo o un premio. Pero sí tiene que haber un cierto... Mito articulador. Mito articulador, absolutamente. Sí. Y creo que en este momento ¿no? lo hay. O sea, creo que en este momento hay un vacío en ese lugar, ¿no? Un vacío. Pareciera ser que, y digo, corrígeme, estoy equivocado, pero pareciera ser que la ciencia está jugando un papel de mito articulador. El problema es que la ciencia elevada a dogma también es peligrosa. O sea, cuando la gente también se vuelve demasiado cientificista y eleva la ciencia como el único campo del saber que es capaz de juzgar como una categoría de verdad, lo eleva a nivel de mito, ¿no? O sea, y no entiende que para que exista ciencia, pues tiene que haber filosofía. ¿No? Porque los fundamentos de la ciencia son filosóficos. Sí, y la ciencia cambia también. Aparte. Y la ciencia se equivoca, y la ciencia va evolucionando y aprende, y no hay una ciencia... no hay como una ciencia inamovible y con una verdad absoluta, porque eso no existe, ¿no? La ciencia va planteando las mejores teorías posibles de cómo funciona la realidad. Dentro de un determinado momento histórico. Hasta que llega otra mejor, ¿no? Eso es como así. ¿Has leído El juego de los avalorios? ¿Has escuchado ese libro? No. The Glass Bead Game, de Hermann Hesse. Fue un libro que fue premio Nobel en el 43. Y me parece muy interesante. Creo que es un libro que disfrutarías mucho. Seguro. Porque habla sobre una civilización que descubrió un lenguaje a través de la música que es tan puro como la matemática. Oh, wow. Y hace que la música pueda comunicar un nivel de verdad que no se puede comunicar con el lenguaje. Ok. Y esto lo conecto, y es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Nietzsche decía que lo más cercano a la verdad es la metáfora. ¿No? Porque, pues digo, o sea, tratar de decir la verdad directamente con palabras objetivas describiendo objetos en el mundo, pues son descripciones. Y esas descripciones están interpretadas y son subjetivas, y la malla del lenguaje, la falla, la cadena significante y todos estos problemas, ¿no? Pero Nietzsche decía, la metáfora, esa sí está más cerca de la verdad. Entonces es interesante pensar cómo la música, incluso también las notas musicales que tienen un componente matemático muy profundo, tienen algo de verdad. O sea, no sé si lo has sentido tú en la música o si has trabajado esto en la manera en cómo creas. Sí. Lo que siento es que la música es un gran vehículo para cosas que pueden ser verdad, ¿no? Que, eso es bien interesante, ¿no? ¿Qué es lo que es verdad cuando voy a un concierto y vibro con las otras 5,000, 10,000, 100,000 personas que están ahí? Y en un momento hay una sintonía extraña que casi es como un éxtasis muy extraño que está sufriendo colectivamente, además. Claro. A través de cantar una melodía o de cantar una canción, que además es una cosa súper tribal y súper primitiva. Pero al mismo tiempo es una sintonización, y lo mismo lo tienen volvemos a los animales, ¿no? Hay ciertos zumbidos, ciertos sonidos en las abejas o en ciertos insectos y demás,
que uno lo empieza a hacer aquí y otro lo empieza a hacer acá y todos empiezan a hacerlo y todos empiezan a sintonizar. Sí, sí. Y se vuelve... Es cuando te acuerdas, claro, soy parte de este gran cuerpo, ¿no? Y ese gran cuerpo puede trascender a mi propia especie. Okay. Justo. Que es algo que habías comentado antes, ¿no? Y pues, digo, estamos más cerca y más dependientes de las abejas de lo que pensamos. Sí, y las abejas de las flores y las flores de la tierra y la tierra. No acaba. Entonces, esta codependencia que más bien es una pertenencia y una existencia, somos eso, somos todo, somos parte de todo y todo tiene que ver con todo. De Spinoza otra vez. Es la música, es un gran recordador de eso. Me parece que esa es la gran verdad de la música, ¿no? Te recuerda esa pertenencia al todo que muy fácilmente se nos olvida porque en la cotidianidad es lo primero que se te olvida. Claro. ¿No? En la supervivencia te antepones al tengo otro. que vivir, salvarme, ¿no? Comer, llegar antes, empujar el güey que va a entrar al metro porque va a entrar yo primero. Sí. Ahí somos uno. Cuando nos acordamos de que no es cierto, probablemente las artes son un gran auxiliador y por eso las artes siempre han sido parte de todos los rituales religiosos en la historia, ¿no? Sí, sí, fundamental. Están ahí porque la música unifica, sintoniza, hace que dejes afuera la individualidad y te vuelvas otra vez un colectivo. Conectas, literalmente. Lo cual podría servir para manipular también, ¿no? Masas. Sí, pues sí, lo ha hecho. Sí, pero tiene un componente de verdad que ya depende de cómo se ha utilizado. Puede ser muy benéfico para generar inclusive esperanza. ¿No? Sí, sí. Si la gente está desesperanzada porque en su cotidianidad siente aburrimiento, depresión y no tiene sentido la vida, después de un concierto, después de un disco, después de una canción, puede cambiar tu sensación, tu estado espiritual o mental. O de ánimo incluso. Y puedes decir, creo que tengo esperanza de que hay algo que puede valer la pena, de que la vida no está tan jodida como pensaba, ¿no? Ya. Y el arte por eso ha estado con el ser humano toda la vida. Es como una gran medicina. Sí. Y un lugar de descanso también del espíritu cuando es necesario, ¿no? Qué interesante lo que dices. Justo en el libro este Juego de los Avalorios, que te va a encantar, de verdad te lo recomiendo. Ahora mismo sí, hacen como un recuento histórico de cómo se descubre el Juego de los Avalorios. Y la manera como se dan cuenta que la música es verdadera es que dicen que la música refleja el estado ya sea de progreso o de decadencia de los imperios. Okay. Y es bien interesante porque históricamente, y aparte de esto sí es verdad. O sea, como todos los buenos libros siempre tienen tintes de verdad, ¿no? Absolutamente. Y es interesante la manera como hacen el análisis de cómo es el arte de los imperios en decadencia. Y se empieza a notar. Se ve antes en el arte cuando el imperio está en decadencia. Sí. Y se nota en el arte cuando un imperio tiene armonía, tiene balance, ¿sabes? Está floreciendo. Entonces, el florecimiento de la creatividad de alguna manera refleja las condiciones materiales del imperio que produce cierta arte. Sin duda. Y cuando el imperio en sí está en decadencia, la música está en decadencia. Sí. Y ahora te pregunto, ¿nosotros como imperio, como civilización, estamos floreciendo o estamos en decadencia según la música? Es interesante. Yo creo que los anglos están en un momento todavía donde se siente que hay mucho de dónde cortar a nivel artístico. Yeah. Sí tienen estos grandes estrellas pop masivas, ¿no? Pero también tienen muy saludables submundos y subgrupos de música alternativa, indie, festivales de música, estaciones de radio públicas, un montón de artistas, bandas de rock, jazz, blues, R&B, apareciendo y apareciendo rap, que sigue comunicando lo que pasa en las calles y demás. En Latinoamérica estamos en una crisis terrible de enfocarnos en muy pocos géneros. Confinamiento, ¿no? Creo que ese es el problema. Y creo que esos géneros también tienen una temática muy parecida, ambos, que es el género urbano y el género regional mexicano, que tiene mucho que ver con la acumulación de poder. La acumulación de poder como Dios. Claro. Dinero como Dios casi. Sí, dinero. Entonces la pistola, los carros, el coche, la lana, las joyas, las chavas, la casa, las marcas. Ese es el común denominador de las temáticas de esos géneros. Lo que habla también de cómo se está manejando el poder desde los gobiernos, ¿no? Esas son las ambiciones de la juventud. No son la libertad o no son el amor o tener un país mejor, sino la riqueza, ¿no? La acumulación de riqueza poder. Y además rápida. Porque acá tengo que hacer un éxito el año que entra, ¿no? Tengo que estar en el número 1 ahorita, ¿no? No va a construir mi carrera de aquí a 5 o 10 años como le decían antes. No. Hazla. Tengo que sacar un hit y que me ponga en el número 1 de Billboard mañana y entonces ya tengo la casa, ya tengo el coche, ya tengo el avión, ya tengo la lana, tengo la pistola, ¿no? Ayer vi una portada de un disco y salió un cuate enfrente de una pick-up con una pistola 45 en la mano así dorada. Y era un nuevo lanzamiento, ¿no? Y dije...
Madres. ¿Qué pedo? O sea... Primer día, cabrón. Sí, güey. Eso es lo que... O sea, eso es un role model. Sí, sí. Eso es un modelo a seguir. Es un mito. Y hay un chorro de chavitos que ven este brother y dicen, ese es el que yo quiero ser, ¿no? Esa pistola dorada, esa camioneta quiero tener. ¿Cómo le va a hacer para llegar ahí? Pues como sea, ¿no? Digo, las canciones te dan muchas pistas, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Entonces sí creo que necesitamos abrir un poco el panorama a otros géneros, permitir que haya otro tipo de expresiones y también los que podamos, en la medida que podamos, generar espacios para los que no hacen ese tipo de música y quieran expresarse así. Tengan dónde, ¿no? Desde foros hasta radio, que la radio ahorita está bastante también como unificada en una sola cosa. Y aquí te iba a preguntar, ¿cuál es tu lectura sobre la relación entre esta miopía creativa, que concuerdo contigo, me parece un muy buen diagnóstico, y te diría, yo creo que, seguramente sabes muchísimo más de lo que está pasando en Estados Unidos, pero me parece que incluso esos dos géneros también son muy dominantes ahora en Estados Unidos, que no lo eran hace algunos años y de repente empezaron y ahora son... A ver, el puro hecho de que un reggaetonero esté con una Kardashian es que algo pasó. Sí. O sea, le quitaron un lugar a un rapero y no cualquier lugar. Le quitaron un gran lugar a un rapero. Entonces, o sea, la verdad es que han tenido un crecimiento muy grande, pero también, ¿qué tanto crees que la manera en cómo está articulado el negocio de la música de alguna manera sea lo que produce esta miopía creativa? Porque acaba premiando, ¿sabes? Era la misma lógica de por qué hay tantos refritos de películas. Porque hemos visto matar a Tío Ben tantas veces, güey. Ya, déjenlo morir, güey. ¿Sabes? Como que no quiero un reboot de Spider-Man al año. Claro, ¿no? Claro. Sí, hay una inmediatez otra vez, ¿no? La industria genera también muchísimo de que el tipo de música que haces tiene que triunfar rápidamente. ¿No? Ya. Pruebas validadas. Fórmulas validadas. Y tienes que ser un éxito en una semana. Si en una semana los streams no generan, ya va y te abandono. Órale. Nueva rola, vámonos, ¿no? ¿Cuál rola sigue? Entonces necesitas hacer canciones casi por semana. Qué locura. Sin parar. Porque no se trata nada más de que hago 10 canciones y son 10 semanas. No. Hacen 100 canciones. Y entonces durante 100 semanas puedes sacar una canción cada semana. Unas serán un hit inmediato, las que no serán descartadas. Pero entonces el formato que necesitas es el formato de algo muy amigable y muy fácil de digerir. Los acordes, los refranes. En 2 o 3 acordes, melodías de muy pocas notas, intervalos muy cortos entre las notas, que es mucho más fácil de entender para el cerebro que un intervalo largo, que normalmente son muy bellos, pero son más difíciles de procesar. Letras... requieren paciencia. Muy simples, que se entiendan a la primera, que sean fáciles de recordar, ¿no? Se vuelven TikToks virales. Todo eso que hace, pues que... le recorta muchísimo el espacio a cualquier otro tipo de expresión, ¿no? Claro, le hiciste el canvas de este vuelo. Sí, chiquititito. Yo tengo que hacer música, la tienes que hacer dentro de este cuadrito, ¿no? Sí, que dure tantos minutos para que pueda ser pautada. Y todo el mundo ha entrado en el mismo sistema. O sea, la compañía de discos necesita ver esos resultados también rapidísimo. Las estaciones de radio necesitan ver esos resultados rapidísimos. Entonces, una vez más, como hablábamos de las relaciones, si solo nos quedamos en la superficie, nunca llegamos a lo que esas formas de arte podrían producir. Totalmente. O otras formas de arte podrían producir. O sea, la música podría ser muy profunda y muy transformativa. Y nos quedamos con la parte del placer, la parte placentera de la música, que está bien. Yo no soy una persona que esté en contra de eso. Nunca lo he estado. O sea, cuando voy a una fiesta no voy a poner a Air Supply, ¿no? O sea, pones reggaetón, o pones hip hop, o pones lo que sea, lo que haga. Estás en ese momento donde necesitas. Vamos a escuchar a Satriani, cállense todos. Vamos a oír a Joe Satriani. Sí, cállense todos. No, o Steve Vai, no vamos a oír eso. Pero sí creo que si todo el tiempo se trata de algo que es un placer inmediato, nos estamos perdiendo una gran parte del pastel, que es la parte más profunda del pastel, que inclusive ahora pues ya ni siquiera hay mucha gente que consume discos, que también eso ayudaba a que hubiera una parte más profunda del pastel. Porque antes decías, ok, te doy tus 2, 3 singles, ya soy Billy Joel, ahí están tus 3 hits, están buenísimos, pero mira estas 8 rolas que no las has oído, que son los que, como le dicen los gringos, de deep cuts. Y me encanta esa frase porque significa cortes profundos. Y los deep cuts ya no existen. Entonces, como ya no existen los cortes profundos, carecemos de un montón de información emocional, información intelectual que el artista nos podría pasar, pero que sabe que no, pues que es una pérdida de tiempo. Primero, porque nadie lo va a apoyar, nadie lo va a escuchar, porque la gente ya no oye discos, oye puros singles.
Y que su misma disquera le puede jugar en contra. Le puede decir, no, brother, me estás sacando rolas que no están jalando rápido y no están siendo éxitos. Me voy con otro artista que sí lo esté haciendo como yo que esté necesito. dispuesto a hacerlo así. Entonces, creo que en Estados Unidos sigue habiendo, o en Inglaterra, o en lugar, los anglo, sigue habiendo espacios de desarrollo donde un artista se puede tardar 2 o 3 discos en ser exitoso. Y tiene ciertos bares, ciertos teatros, ciertos lugares donde puede seguir tocando y en un circuito irse haciendo conocido poco a poco. Y también están estos otros espacios de las superestrellas, de los K-pop. De los K-pop y de las superestrellas que queremos. Tú sí vas a ser una estrella de este año, te vas a ser una estrella, sí, ¿no? Claro, que son las maquilas de artistas casi, sí, ¿no? Y ahí son exitosos y está bien. Sí, sí. Pero sigue existiendo esto otro. ¿Por qué? Porque hay un tejido social que a veces requiere más profundidad. Y le vamos a dar profundidad a la gente también. O sea, no nomás te voy a dar esto, también voy a permitir que exista esto otro. Entonces, por eso la cultura en un país es muy importante. O sea, la cultura desde el lugar inclusive gubernamental. Cómo se hacen festivales de música, dónde se ponen foros para que toquen nuevos artistas, qué se apoya, dónde se pone el dinero. Fomento a la cultura, sí, claro. sobre todo a la cultura nueva, a los jóvenes. Sí. Y que el joven no solo vea como única posibilidad en la vida, si se quiere dedicar a la música, pues son esos dos géneros que están ahí. Y tan. ¿no? Claro, porque así te pierdes toda la riqueza, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo podrías explorar otros espacios, otros tipos de música, otras verdades musicales si la gente no tiene tiempo, ni el apoyo, ni los instrumentos? Porque, pues, de nuevo, la gran mayoría de la gente que se mete a esto esta es mi oportunidad. Si la pierdo, se acaba. Sí. Y pues si te la vas a jugar con algo más seguro. Absolutamente. Oye, hablando un poquito sobre tu proceso creativo, ¿en qué estás trabajando ahorita? O sea, particularmente para ti, ¿qué es importante ahorita? Y sí, o sea, en un tema muy general. Puede ser tema, puede ser un aspecto familiar. O sea, para ti hoy, ¿qué es importante en tu vida? Sí, muy interesante pregunta. Creo que ahí se combinan varias cosas. Obviamente mi carrera sigue siendo muy importante. Soy padre también, tengo un hijo de 9. Eso es, como tú sabes, es muy importante. Felicidades. Gracias, hermano, igual. Y verlo crecer y entrar en la etapa adolescente me preocupa. Me dicen que no me debo preocupar tanto, pero sí me preocupa. Uno que sabe, ¿no? Porque yo fui adolescente. Claro. Y sé que tampoco fui muy racional en algunos momentos de mi adolescencia. Pude ser agresivo en cierto modo, a veces cierta violencia, ¿no? En la adolescencia, de que te enojabas y una puerta ya perdió, ¿no? Y estar como muy cerca para ver cómo va a ser esa relación en estos siguientes años, que son 3 o 4 siguientes años vitales. Claves. En la entrada de la niñez a la adolescencia. Entonces, bueno, eso me tiene muy, muy ocupado. No preocupado, más ocupado, ¿no? O sea, como estoy atento, tratando de tener una buena relación con él y con mi pareja para estar como siendo equipo y que él sienta que no somos nosotros contra él, sino que somos nosotros juntos. Todos yendo hacia alguna parte, tratando de eso, ¿no? Y por la parte pues la parte profesional, pues, está padre. Estoy haciendo un disco como solista, como cantautor, muy desde el lugar del cantautor, y al mismo tiempo otro de R&B, porque toda mi vida, desde los 14, 15 años, escucho mucho rhythm and blues. De todo tipo, ¿no? Desde en la época que me tocó Babyface y Boyz II Men y Brian McKnight y todos esos Joe y toda esta banda, y hasta otros bien extraños como Room 112 y As Yet y grupos de estos boy bands de chavos que cantaban R&B. Y luego me seguí escuchando el R&B, pues, en los 2000s y todo lo que siguió apareciendo, pero nunca he hecho un disco de rhythm and blues tal cual. Entonces voy a hacer un disco específicamente de R&B que se va a llamar R&B, así como la palabra como estuvo en español. Ajá. Y es un homenaje a estos discos que yo de chavito escuchaba, que me emocionaban mucho porque eran como discos para hacer el amor, como estos discos muy sexys. Sí, aumentaban la tasa de natalidad. Sí, absolutamente. D'Angelo, Voodoo o Erykah Badu con Love Making Music. Maxwell tenía uno que se llamaba Urban Hang Suite, que era súper así sexy. Entonces, una chava de Monterrey, productora, le dijo: oye, ayúdame a producir un disco en esta misma onda. Quiero hacer un disco que de la 1 a la 10 sea un disco para poner mientras estás con tu chavo. Qué chingón. Tu chavo. Y es una historia básicamente cronológica desde que sales con tus brothers hasta el final, hasta la última canción donde dices: tú eres la persona con la que quiero estar, ¿no? En todas las etapas diferentes de la relación. Eso estoy haciendo también al mismo tiempo. Entonces, son como 2 discos que están ahí. Y sigo pensando. Soy un tipo que ama el jazz profundamente. Pero profundamente. Entonces, siempre he pensado que tengo que
de algún modo entrar más en ese territorio como para satisfacer esa cosa artística que tengo de improvisación, de otro tipo de cosas. Sí. Me encanta la música brasileña. Entonces tengo como varias cosas que tengo ahí en la mente que sé que... ¿Qué te gusta de música brasileña por curiosidad? Yo soy brasileño también. ¿Tú eres brasileño? Sí, soy fan. Ayer tuve que recomendar discos. Y recomendé varios, ¿no? Pero canciones así que me han marcado mucho de Brasil. Desafinado, de Tom Jobim. Claro. Me parece una joya. Y Sozinho. Sozinho, que ha tenido varias interpretaciones chimaya. Está muy R&B-esca. Sí. Y son canciones... hay unas canciones brasileñas que para mí son Los una brasileños joya. son maravillosos para hacer música. ¿Qué te gusta de música brasileña? Nada más por curiosidad. Todo empezó con Jobim, ¿no? Jobim, Todo empezó con Gilberto, Jobim, Getz, en este Uf, famosísimo sí, disco. ellos son... Esos dos discos que tienen con Astrid Gilberto cantando. Sí, qué locura. Toda esta onda. Luego pues conocí un montón, ¿no? A Djavan, a Elis Regina, a Rosa Passos, a bastantes. Luego me encontré en algún Virgin, en Tower Records, cuando todavía existían en las tiendas de discos. Celso Fonseca. Varios discos de Celso Fonseca que se me han hecho maravillosos. Y después conocí a Jair Oliveira. Que Jair Oliveira es un chavito brasileño, pero que fue a estudiar a Berkeley. Ok. Y entonces lo que se trajo de vuelta fue como un R&B brasileño. Órale. Que él era un chavito que, o sea, llegó a cantar un dueto muy popular que en los 80s sonó en la radio, que era cuando era niñito con otra niñita que se llamaban Jairzinho y Simoni. No me suena. Y tenía una canción que se llamaba algo así que En el árbol de la plaza. Y eran dos niñitos que cantaban una canción. Este niño crece, se va a estudiar a Berkeley, regresa y hace... No sé dónde está ahorita, dónde se metió, qué hizo, pero hizo 3 para mí, de los mejores discos que se han hecho en la música brasileña por la característica de tener elementos del R&B. Claro. Entonces, pero sin perder la raíz brasileña, ¿no? Sin perder la raíz brasileña, de la parte armónica, él canta increíble. Toda la parte rítmica es, ya sabes, compleja. Ajá. Arreglos de cuerda de pronto. Tiene un disco que se llama Outro, que es maravilloso. Tiene uno que se llama 3.0, que es maravilloso. Tiene muy buenos discos de Jair Oliveira. ¿Qué referencia tienes de Seu Jorge? Ay, maravilloso. Seu Jorge... Fíjate que Seu Jorge... me lo perdí en vivo hace muy poquito tiempo. Estaba mi chava en Nueva York y yo estaba tocando ahí. Al día siguiente me fui, ya se quedó un día más y me dijo... Dios, Seu Jorge. ¿Qué crees? Que está aquí en el Blue Note tocando Seu Jorge en vivo. Y me dijo, fue uno de los mejores shows que he visto en mi vida. Sí, la neta, yo lo he visto 2 veces y... yo lo conocí por la película de Wes Anderson. Sí, la de Life Aquatic, sí, claro. Que él hizo todo el soundtrack con las canciones de Bowie y todo esto. No, es una maravilla. Lo conocí cantando eso. Uf. Me pareció fascinante. Y después ya me metí con su música, con sus discos. Sí. Pero sí me dijo mi chava, este tipo en vivo es arrollador. Es una maravilla. Sí. Así que lo tengo pendiente. Y fíjate que justo... hay muchas cosas de él que me recuerdan a ti, o viceversa, ¿no? Cosas de ti que me recuerdan a él. O sea, por ejemplo, lo que hablabas, porque él de alguna manera es una persona que tampoco tiene un discurso abiertamente político, pero sus canciones son micropolítica, ¿sabes? O sea, él habla mucho del amor, de la importancia de los vínculos, la relación entre vecinos, ¿sabes? Sí. O sea, cosas como más mundanas, pero que acaban teniendo una repercusión mucho más profunda de la que creemos. Sí. Y por eso creo que artistas como tú, como Seu Jorge, como otros, logran hacer... ese tipo de reflexiones, ¿no? Que bordean lo obvio, pero que lo obvio está muy cercano a lo verdadero, ¿no? O sea, lo obvio es tan obvio precisamente porque es algo que nos impacta a todos, ¿no? Y creo que hay algo muy bonito y con estas preguntas me gustaría dejarte, que es, ¿qué mensaje te gustaría dejar con tu música? Digo, sé que has dejado muchísimos mensajes, has impactado a muchísima gente de una manera que pues es un reflejo de tu talento y tu esfuerzo, pero ¿qué mensaje te gustaría dejar con tu carrera y con tu música? Bueno, gracias. Primero, gracias por ponerme en la misma frase con Seu Jorge, es un honor. ¿Qué mensaje? Pues me parece que trato de ser humanista en mi música, trato de que las reflexiones que mi música genera sean autorreflexiones, que la gente cuando escucha mis canciones piensan en sí mismos en comparación con los personajes que la canción plantea, en cómo son sus relaciones y si creen que pueden ser mejores de lo que son o están felices con cómo son en ese momento. Entonces me parece que mi música siempre trata de generar preguntas, ¿no? Música que trata de que te identifiques con el personaje o te preguntes por qué no te puedes identificar con el personaje. Claro. Sí me gusta lo que estoy oyendo,
pero ¿por qué me siento distinto de lo que el personaje piensa o hace? Y comparo mi comportamiento y mi ideología con la de este personaje. Entonces, básicamente es eso, tratar de emocionar, tratar de que la gente no se sienta sola. Siempre ha sido importante para mí ese asunto de acompañar, porque para mí la música ha sido muchas veces un gran acompañante, un personaje que está ahí a través de muchos artistas, ¿no? Si no es Caetano Veloso o es Dave Matthews o sea, en momentos de mi vida han llegado estos personajes a acompañarme, Jack Johnson o un montón, y a darme nueva emoción, nueva alegría, nueva esperanza a través de pequeñas frases, de pequeños momentos. Pueden ser momentos verbales, líricos, o pueden ser momentos melódicos como saxofonistas como Joshua Redman o como gente que solo con sus improvisaciones y sus melodías, o Stan Getz mismo, ¿no? Te hacen sentir el gozo de la vida. Claro. Entonces, pues todo eso está en música. Intento que algo de eso pueda llegar a la gente. Intento que mi música les acompañe y que no perdamos la esperanza en la humanidad, ¿no? Es muy fácil perderla. Yo creo que nos bombardean todos los días con una cantidad de noticias que cualquier persona que me dijera que perdió la esperanza en la humanidad le diría que tiene todo el derecho de hacerlo por la cantidad de información que nos mandan. Pero yo salgo a la calle y trato de convivir con mis congéneres, saludarles, hablarles, tocarlos, verlos. Desde que soy chico me gusta saludar a la señora, buenas tardes, ¿cómo le va? Esto y lo otro lo aprendí de mi mamá, de mis papás. Y veo esta buena voluntad, veo esta sonrisa, veo esta respuesta, sí. veo este deseo de los otros seres humanos de alcanzarte. Veo que cuando les tiendes el puente, veo en sus ojos este deseo de formar un puente contigo. Pero veo también que muchas veces no se tiende ese puente. Entonces, que mi música sea, ojalá, esa o ayude a tender esos puentes más, ¿no? A sentir que existe esta esperanza y que sigamos luchando al menos de este lado, de esa manera, ¿no? A través del arte, haciendo eso. Pues muy bien. Hermano, te agradezco muchísimo. No, hombre, qué gustazo. Increíble conversación. Muchas gracias. Un placer. De verdad. Es un placer, cuando quieras. Bueno, pues a todos esperamos les haya gustado. Aquí abajo en los comentarios déjenme qué les pareció. Les vamos a dejar aquí también la lista de los artistas que citamos por si les interesa. Yo mismo me voy a poner a buscarlos después. Sonaban muy bien. Y digan a quién más les gustaría ver una conversación y nos vemos pronto.